Existe un momento en la experiencia humana que todos reconocemos, aunque casi nadie lo comprende en su verdadera profundidad. Ese instante exacto en el que sentimos que ya no podemos más, donde cada fibra de nuestro ser parece gritar que hemos llegado al límite de nuestra resistencia. Es el momento donde el estudiante contempla abandonar sus estudios después de repetir una y otra vez un examen que parece imposible, donde el emprendedor mira las cuentas de su negocio y piensa en bajar para siempre la persiana, donde el atleta, exhausto y frustrado, considera colgar las zapatillas, aunque todo su cuerpo aún anhele competir, donde alguien que lucha contra una adicción siente que jamás podrá liberarse de esas cadenas, o donde un corazón herido se convence de que nunca volverá a amar. Todos hemos sentido en mayor o menor medida ese susurro interno que nos dice: ríndete, hasta aquí has llegado. Pero aquí está la paradoja más hermosa de la condición humana. El momento en que más deseas rendirte es en realidad el momento en que estás más cerca de tu mayor transformación. Como si la vida, antes de entregarte su mayor regalo, quisiera poner a prueba tu compromiso. Como si el universo quisiera asegurarse de que realmente estás dispuesto a convertirte en la persona que necesitas ser para sostener aquello que deseas. Este principio, aunque parece místico, no es una invención romántica ni un optimismo ingenuo. Es una ley que atraviesa tanto el mundo físico como la experiencia interna del ser humano. Los antiguos griegos lo llamaban enantiodromía, la tendencia de las cosas a transformarse en su opuesto cuando llegan a su extremo. La noche más oscura precede al amanecer más luminoso, el invierno más crudo antecede a la primavera más fértil, y tu momento de mayor desesperación puede ser, sin que lo notes aún, el anuncio de tu renacimiento más extraordinario. Cuando observamos la naturaleza con detenimiento, este principio se revela una y otra vez. Piensa en el bambú, una planta capaz de crecer más de 30 metros de altura, pero que durante sus primeros 5 años permanece casi invisible a la vista, aparentemente inerte, sin resultados, sin promesas, sin señales de avance. Pero bajo la superficie, en lo oculto, en esa tierra que nadie ve, está desarrollando un sistema de raíces tan profundo y complejo que será capaz de sostener después un crecimiento explosivo que parecerá milagroso. Y mientras todos los que miraban desde fuera pensaban que no pasaba nada, en realidad estaba pasando todo. Ese tiempo de oscuridad era indispensable para su fortaleza futura. Tu lucha actual puede estar cumpliendo exactamente esa misma función. Lo que hoy ves como retraso, estancamiento o incluso fracaso puede ser el terreno invisible donde se construyen las raíces de tu éxito. Tu vida puede estar preparando en lo secreto el terreno para tu explosión más grande. Lo que ahora duele, lo que ahora parece límite, lo que ahora se siente como derrota, puede ser la raíz de tu victoria más grande si resistes el impulso de rendirte demasiado pronto. Comprendamos algo esencial. No todo acto de rendición significa derrota. Rendirse puede tener dos rostros muy distintos. Uno nace de la sabiduría y otro del miedo. Cuando te rindes desde la sabiduría, en realidad estás soltando lo que ya no sirve para hacer espacio a algo mayor. Es el arte de liberar, de fluir con la corriente de la vida en lugar de aferrarte a lo que se desmorona. Pero cuando te rindes desde el miedo, no estás liberando nada, estás huyendo de tu propio crecimiento. La diferencia es clara. La rendición sabia trae consigo una paz silenciosa, aunque todavía duela, porque en el fondo sabes que ese final era necesario, mientras que la rendición basada en miedo viene acompañada de amargura, de resentimiento, de la sensación de que estás traicionando tu propio potencial. Tu cuerpo lo siente, tu intuición lo sabe, pero el ruido de tus pensamientos muchas veces te impide escucharlo. Lo fascinante es que incluso la ciencia ha comenzado a descifrar lo que sucede en esos momentos de crisis. Los neurocientíficos descubrieron que durante las etapas de mayor tensión emocional, la amígdala, esa parte primitiva de nuestro cerebro encargada de detectar amenazas, se hiperactiva y secuestra, literalmente, las funciones ejecutivas superiores. En otras palabras, cuando más necesitas claridad,
Tu mente se nubla con alarmas falsas. Tu sistema nervioso no distingue entre un depredador real y el miedo a fracasar en un examen, a perder dinero, a ser rechazado o a sentirte insuficiente. Para tu cerebro primitivo, todo eso es igual de peligroso. Por eso, en medio de la tormenta, todo parece más oscuro, más definitivo, más insoportable, pero lo que en realidad está muriendo no eres tú, sino una versión antigua de ti mismo que ya no puede sostener tu futuro. El verdadero problema no está tanto en las circunstancias externas que atravesamos, sino en la manera en que interpretamos esas circunstancias. Cuando sientes que todo se derrumba a tu alrededor, lo que en realidad se está tambaleando no es la realidad en sí, sino la identidad que habías construido en torno a ella. Y eso es mucho más doloroso de lo que imaginamos, porque no solo estás enfrentando la pérdida de una oportunidad, de un empleo, de una relación o de un sueño, sino la muerte de la persona que pensabas que eras mientras vivías dentro de esa historia. Por eso rendirse se siente tan insoportable, no porque fracasar en sí mismo sea el final, sino porque nos obliga a mirar de frente la posibilidad de que nuestra autoimagen ya no encaje con lo que la vida exige de nosotros. El estudiante que piensa en abandonar no está luchando con las matemáticas o con la historia. Está luchando contra la idea de no ser lo suficientemente capaz. El emprendedor que piensa en cerrar su negocio no pelea únicamente con las ventas bajas, sino con la muerte de su identidad como alguien destinado a triunfar sin esfuerzo. El adicto que recae no sufre solo por la sustancia, sino porque siente que su promesa de cambio se derrumba junto con su autoestima. Este fenómeno no es casualidad. La psicología lo ha estudiado con profundidad y lo llama duelo psicológico. Elizabeth Kubler-Ross, al describir las 5 etapas del duelo, nos dio un mapa claro que también se aplica a estos momentos de estrés, crisis interna. Primero aparece la negación. Esto no me está pasando, es solo una mala racha, mañana será diferente. Después surge la ira, dirigida hacia las circunstancias, hacia los demás o hacia uno mismo. ¿Por qué yo? ¿Por qué todo se complica? Luego viene la negociación. Si trabajo más duro, si me sacrifico un poco más, quizá las cosas cambien. Y cuando eso no funciona, aparece la depresión, la sensación de que todo esfuerzo es inútil y que nada tiene sentido. Finalmente, tras atravesar esa tormenta emocional, llega la aceptación. Y aquí es donde muchas personas se equivocan porque creen que aceptación significa resignarse, ¿no? Pero aceptar no es rendirse. Aceptar es mirar la realidad tal cual es, sin máscaras ni excusas, y al mismo tiempo decidir qué hacer con ella. Es decir, sí, esto es lo que está ocurriendo y desde aquí elijo construir lo que viene. La aceptación auténtica es profundamente activa. No se trata de cruzarse de brazos y dejarse arrastrar por la corriente, sino de usar esa corriente como impulso para avanzar hacia un lugar nuevo. Es la diferencia entre hundirse en el río o aprender a nadar con su fuerza. Piensa en un ejemplo concreto, una relación que ha perdido la chispa, que se ha vuelto rutina, donde los reproches sustituyen al afecto. La aceptación no significa aguantar indefinidamente ese desgaste en nombre del sacrificio. Significa reconocer que ese ciclo terminó y que hay que tomar decisiones. Puede ser reconstruir desde nuevos acuerdos o puede ser soltar con madurez, pero en ambos casos, aceptar abre la puerta a una transformación, mientras que resistirse perpetúa el sufrimiento. Lo mismo ocurre en el trabajo, en los negocios, en la vida personal. Aferrarte ciegamente a lo que ya no funciona es como insistir en remar un bote con un agujero en el fondo. Cada esfuerzo te agota más y sin importar cuánto remes, el barco se seguirá hundiendo. La aceptación es detenerte, reconocer el agujero y buscar una solución real, repararlo, cambiar de bote o nadar hacia otra orilla. Y aquí surge la pregunta inevitable: ¿cómo saber cuándo lo que estoy viviendo es un obstáculo que debo superar con persistencia o un callejón sin salida que debo dejar atrás? La respuesta no siempre está en la lógica fría, porque la mente puede engañarnos con justificaciones infinitas. La clave está en escuchar la sabiduría silenciosa del cuerpo. Cuando imaginas soltar algo y sientes alivio profundo, como si dejaras caer un peso que nunca debiste cargar, es señal de que esa rendición es sabia.
Pero cuando lo que sientes es un dolor punzante de traición hacia ti mismo, una tristeza que no libera, sino que encadena, entonces no es momento de rendirse, es momento de resistir un poco más. Tu cuerpo es un detector de verdad mucho más sofisticado de lo que crees. Tu pecho se expande o se contrae, tu respiración se aligera o se vuelve pesada, tu energía fluye o se apaga. Son señales sutiles que llevan millones de años perfeccionándose en nuestra evolución y que no deberíamos ignorar. La intuición no es magia, es información procesada a un nivel más profundo que el pensamiento consciente. La gran paradoja es que muchas veces los momentos donde sentimos que ya no podemos más no son el final de nada, sino el preludio de un nuevo comienzo. Son esos instantes en que la vida nos arrincona y nos obliga a dejar morir lo que ya no corresponde, para que podamos nacer en una versión más fuerte, más honesta y más alineada con nuestro verdadero propósito. Y en esa transición, la aceptación se convierte en la llave que abre la puerta. Pero hay algo aún más profundo que necesitamos comprender. En esos momentos donde sentimos que todo se derrumba, el enemigo no son las circunstancias, sino nuestra interpretación de ellas. El cerebro humano, diseñado para que ante un peligro físico real, la amígdala, esa pequeña estructura que actúa como sirena de alarma, se activa con fuerza y secuestra nuestra claridad mental. Para ella, perder dinero, ser rechazado, fracasar en un examen o escuchar un no rotundo en una entrevista de trabajo es tan amenazante como tener un depredador frente a nosotros. El cuerpo se pone en modo supervivencia y de pronto todo parece más oscuro, más imposible, más definitivo de lo que realmente es. Aquí radica la clave. Lo que en esos momentos parece un fracaso absoluto no es más que el fin de una versión obsoleta de nosotros mismos. No estás luchando contra el mundo externo, sino contra la resistencia interna. Bastaría dejar morir esa identidad que ya no te sirve. El estudiante no pelea con la materia, sino con la imagen de no soy capaz. El emprendedor no batalla con las ventas, sino con la idea de que debía triunfar de inmediato. Esa es la verdadera tensión. La muerte psicológica de quien creías ser. Y como todo duelo, duele porque nos obliga a despedirnos de lo conocido para abrirnos a lo desconocido. Esa resistencia, aunque insoportable, es natural. Hemos invertido años en sostener la imagen que tenemos de nosotros mismos. Y cuando la vida nos muestra que esa imagen debe transformarse, atravesamos el mismo proceso que quien sufre una pérdida. Primero, lo negamos. Esto no puede estar pasando, mañana mejorará. Luego llega la rabia, contra nosotros mismos, contra los demás, contra el destino. Después intentamos negociar. Si me esfuerzo más, si cambio una cosa mínima, todo volverá a estar bien. Cuando eso falla, nos invade la tristeza, la sensación de vacío, de fracaso definitivo. Pero si atravesamos esa tormenta sin rendirnos, llegamos finalmente a la aceptación. Esa etapa donde descubrimos que no era el final de nuestra historia, sino el cierre de un capítulo. Aceptar en este contexto no es resignarse. Es un acto de valentía, es mirar la realidad sin filtros y en lugar de huir de ella, decidir qué hacer con lo que tenemos frente a nosotros. Es como el escalador que llega al tramo más difícil de la montaña, donde cada músculo grita y la mente repite que no podrá continuar. Ese punto tiene un nombre en la escalada, el crux, el instante más duro de toda la ruta y también el más decisivo, porque los escaladores saben que si logran superarlo, el resto del camino se vuelve más fluido. La vida tiene múltiples crux y siempre se sienten así, insoportables, definitivos, imposibles, pero no están ahí para destruirnos, sino para expandirnos. Cada vez que superas uno de esos momentos, desarrollas una fuerza que antes no tenías. No es solo un triunfo externo, es la construcción de un carácter interno que empieza a creer en sí mismo, porque ya no depende de teorías ni de frases motivacionales, sino de pruebas concretas de que eres capaz de superar lo imposible. Esa es la verdadera riqueza que queda después de cada tormenta, la certeza de que puedes. Los psicólogos llaman a esto crecimiento postraumático, el fenómeno por el cual, después de atravesar una experiencia devastadora, algunas personas no solo se recuperan, sino que emergen más sabias, más fuertes y más preparadas que nunca. No porque el dolor en sí mismo sea bueno, sino porque eligieron convertir ese dolor en aprendizaje. Eligieron no preguntar, ¿por qué me pasa esto?,
sino ¿cómo puedo usar esto para convertirme en quien necesito ser? Esa pregunta transforma la herida en semilla. La presión que sientes hoy, aunque parezca insoportable, puede ser el mismo proceso que transforma el carbón en diamante. A primera vista, todo en esa presión parece destructivo. Oscuridad, aislamiento, fuerzas que aplastan. Pero son esas mismas condiciones las que convierten un material frágil en la sustancia más resistente y brillante. La diferencia es que tú, a diferencia del carbón, tienes la capacidad de decidir. Puedes dejar que la presión te rompa, o puedes usarla para transformarte en algo más sólido, más luminoso, más auténtico. Lo esencial es entender que el dolor en sí mismo no tiene sentido. Es nuestra interpretación la que lo convierte en castigo o en catalizador. Si eliges verlo como una tortura injusta, se volverá insoportable. Si eliges verlo como el entrenamiento que fortalece los músculos de tu carácter, entonces cada lágrima, cada tropiezo, cada noche en vela se convierte en parte de tu preparación. Esa perspectiva cambia todo, ¿no? No toda persistencia es sabia. Este es un punto que pocas personas se atreven a aceptar porque hemos romantizado la idea de que nunca rendirse es sinónimo de fuerza. Sin embargo, aferrarse a algo que ya no tiene vida no es valentía, es miedo disfrazado de coraje. El verdadero arte está en discernir cuándo la dificultad es un maestro que nos está formando y cuándo se ha convertido en un muro que nos desgasta sin dejarnos crecer. Hay una diferencia sutil pero fundamental entre la tenacidad y la obstinación. La tenacidad implica avanzar con flexibilidad, ajustando el rumbo cuando es necesario, aprendiendo de cada caída. La obstinación, en cambio, es insistir en remar contracorriente aunque el río esté claramente arrastrándote hacia otra dirección. La primera te expande, la segunda te consume. Persistir no significa negarse a cambiar, sino comprometerse con el propósito aunque debas transformar 1000 veces la estrategia, ¿no? La pregunta inevitable es, ¿cómo distinguir entre ambos caminos? La respuesta está en la experiencia interna que acompaña tu decisión. Cuando piensas en soltar y lo que sientes es alivio, como si dejaras caer una carga que nunca debió estar sobre tus hombros, probablemente estás frente a una rendición sabia. Pero si al imaginar la renuncia lo que surge es un pesar profundo, un vacío que se siente como traición a tu propia esencia, entonces no estás listo para abandonar. Lo que toca es persistir, aunque duela. El cuerpo se convierte aquí en un guía extraordinario. Millones de años de evolución lo han convertido en un detector de verdad más preciso que cualquier argumento lógico. Escucha. ¿Tu respiración se expande o se encoge? ¿Sientes energía al pensar en continuar o un agotamiento que parece sin fondo? ¿Tu pecho se abre o se cierra? No se trata de seguir ciegamente cada sensación, sino de incluir la sabiduría corporal en la decisión. A menudo tu cuerpo sabe antes que tu mente lo que realmente es correcto para ti. Piensa en el ejemplo del agricultor que planta semillas en un terreno árido. Puede insistir una y otra vez, invertir energía, agua y tiempo en un suelo que ya no da fruto, y ese esfuerzo no lo convertirá en un héroe, lo convertirá en alguien exhausto. Pero si observa con atención, quizá descubra que a pocos metros existe tierra fértil lista para recibir la misma semilla. Persistir no significa morir en el mismo lugar, sino tener el coraje de mover la siembra hacia un terreno donde la vida pueda florecer. Lo mismo sucede con los sueños. A veces no es el objetivo lo que debe soltar, sino el método que usa para alcanzarlo. Muchos abandonan demasiado pronto porque confunden la ineficacia de su estrategia con una supuesta incapacidad personal. La realidad es que ningún camino hacia la grandeza es lineal. Los más exitosos en cualquier área son los que aprendieron a ajustar la ruta sin perder de vista el destino. No se trata de una fe ciega, sino de una fe activa, capaz de cuestionar, aprender y redirigir. Persistir con sabiduría también implica reconocer los ciclos de la vida. Todo proceso tiene momentos de expansión y momentos de aparente contracción. Hay periodos donde todo avanza rápido y visible y otros donde parece que nada ocurre.
aunque en lo profundo se esté gestando la transformación. Confundir ese periodo de pausa con un final es uno de los errores más comunes. Quien renuncia en medio de ese silencio pierde la oportunidad de ver la floración que estaba a punto de suceder. Por eso, cada vez que pienses en rendirte, pregúntate con sinceridad: ¿esto me acerca o me aleja de la persona que quiero ser? Si la respuesta es que el esfuerzo te está formando, que aunque duela te expande, entonces estás en un cruce llamado crecimiento. Pero si lo único que experimentas es desgaste, vacío y ausencia de sentido, quizás ha llegado el momento de soltar para abrir espacio a lo nuevo. La verdadera sabiduría no está en nunca detenerse, sino en saber cuándo avanzar, cuándo esperar y cuándo soltar. No es una fórmula rígida, es un diálogo constante con tu propósito más profundo. Y esa capacidad de discernir no solo te salva de malgastar energía, sino que también te prepara para aprovechar con más fuerza cada oportunidad que aparece después. ¿Qué hacer cuando sabes que no debes rendirte, pero la sensación de no poder más te consume? Esta es quizás una de las preguntas más importantes de la vida, porque todos llegamos a ese umbral donde la mente dice basta, el cuerpo se siente agotado y el corazón late con desesperanza. En esos momentos, lo primero que necesitas recordar es algo que parece obvio, pero que casi siempre olvidamos. Lo que sientes es temporal. Ninguna emoción, por más intensa que sea, puede sostenerse indefinidamente. Tu sistema nervioso está diseñado para regresar al equilibrio. La tormenta no dura para siempre, aunque en medio de ella todo parezca interminable. El segundo paso es reducir tu horizonte temporal. Cuando estás atrapado en una crisis, pensar en los próximos años se vuelve insoportable. Incluso imaginar los próximos meses puede sentirse como cargar una montaña entera. Pero sí puedes manejar el día de hoy. Y si hoy parece demasiado, puedes manejar las próximas horas, y si ni eso es posible, entonces enfócate en los próximos minutos. Esta técnica, conocida como fragmentación o chunking down, transforma lo inmanejable en algo alcanzable. En lugar de cargar con toda la ruta de la montaña, solo te concentras en el siguiente paso. Y ese pequeño paso, repetido lo suficiente, te llevará más lejos de lo que imaginas. Después viene algo aún más esencial: reconectar con tu porqué. Simon Sinek popularizó esta idea al hablar de liderazgo y éxito, pero en realidad es una verdad tan antigua como el ser humano. Cuando el motivo es fuerte, la energía aparece. El porqué no tiene que ser grandioso ni espectacular. Puede ser tan sencillo como querer darle un ejemplo de resiliencia a tus hijos, o tan íntimo como demostrarte a ti mismo que no eras lo que tu voz crítica decía. Puede ser algo tan humano como no querer que tu historia termine en una rendición sin lucha. Ese porqué actúa como un ancla cuando todo lo demás tambalea. Otro recurso indispensable es el apoyo. Vivimos en una cultura que glorifica la independencia absoluta, pero en la realidad estamos diseñados para la interdependencia. El ser humano sobrevivió como especie porque supo apoyarse en otros. Pedir ayuda no es debilidad, es sabiduría. Las personas más fuertes no son las que lo hacen todo solas, sino las que reconocen cuándo necesitan sostén y lo buscan sin vergüenza. Puede ser un amigo que te escuche, un mentor que te oriente, un grupo que comparta tu lucha. A veces lo único que necesitamos para dar el siguiente paso es escuchar una voz externa que nos recuerde lo que hemos olvidado de nosotros mismos. También hay un cambio de perspectiva que puede marcar la diferencia: adoptar lo que los budistas llaman mente de principiante. Cuando llevas tiempo luchando con algo, es fácil quedar atrapado en una visión rígida, repitiendo las mismas soluciones que no funcionan. La mente de principiante es la capacidad de mirar la situación como si fuera la primera vez, sin prejuicios ni expectativas. Esa mirada fresca abre la puerta a nuevas posibilidades. Quizá el problema no está en tu meta, sino en el método. Quizá lo que necesitas no es renunciar, sino cambiar la estrategia. Muchas veces la persistencia no consiste en empujar más fuerte, sino en aprender a empujar de
otros de otra manera. Por último, es vital comprender que el crecimiento real nunca es lineal. Lo imaginamos como una escalera ascendente sin interrupciones, pero en la práctica se parece más a una espiral. A veces parece que vuelves al mismo punto, como si no hubieras avanzado nada. Sin embargo, cada vuelta te lleva a un nivel más arriba, aunque no lo notes de inmediato. Lo que interpretas como retroceso puede ser en realidad un periodo de integración. Es el tiempo que tu mente y tu espíritu necesitan para asimilar lo aprendido antes de dar el siguiente salto. De modo que cuando sientas que ya no puedes, no tomes tu cansancio como prueba de incapacidad. Velo como señal de que estás en el límite mismo de tu expansión. Los músculos solo crecen cuando son llevados al extremo. El carácter funciona igual. Lo que ahora percibes como ya no puedo más puede ser precisamente el umbral que necesitas cruzar para descubrir que sí puedes, que siempre pudiste, solo que todavía no lo habías comprobado. El sufrimiento es inevitable en la vida humana, pero lo que hacemos con él marca la diferencia entre quedar quebrados o salir fortalecidos. No todo dolor es igual. Hay un sufrimiento que destruye y otro que construye. El primero surge cuando nos aferramos ciegamente a lo que ya no puede ser. Cuando resistimos el cambio con todas nuestras fuerzas, aunque la vida grite que ese camino está agotado. Ese dolor se vuelve corrosivo porque no enseña nada, solo desgasta. Es como insistir en mantener en pie una casa cuyas vigas ya se han podrido. El esfuerzo solo acelera el colapso. El sufrimiento constructivo, en cambio, es diferente. Aparece cuando aceptamos conscientemente atravesar el proceso de transformación, incluso sabiendo que será incómodo. Es el dolor del atleta que entrena hasta el límite, del estudiante que repite el ejercicio una y otra vez hasta que lo entiende, del ser humano que enfrenta sus sombras en lugar de huir de ellas. Este sufrimiento no es inútil, es un entrenamiento. Nos prepara para sostener una vida más grande, más consciente y más plena. La clave está en el significado que le damos a lo que nos duele. El dolor sin propósito es tortura. El dolor con propósito se convierte en fuerza. Los grandes atletas entienden esto mejor que nadie. Saben que cada músculo roto en el entrenamiento se reconstruye más fuerte. Saben que cada vez que el cuerpo dice basta, en realidad está ampliando su capacidad y por eso no huyen del dolor. Lo abrazan como parte del camino. Lo mismo puede ocurrir en la vida emocional y espiritual. Si decides ver cada obstáculo como parte de tu preparación, entonces incluso las heridas se convierten en semillas de crecimiento. No se trata de glorificar el sufrimiento ni de buscarlo por sí mismo. Nadie necesita tragedias para evolucionar. Pero cuando la vida inevitablemente nos confronta con la pérdida, la decepción o la frustración, tenemos una elección. Podemos vernos como víctimas de un destino cruel o como aprendices que están siendo forjados para algo más grande. Esa diferencia de mirada transforma completamente la experiencia. Piénsalo así, una persona que atraviesa una ruptura amorosa puede hundirse en la idea de que nunca volverá a amar, que todo fue un error, que su valor se redujo a cenizas. Ese es el sufrimiento destructivo. Pero otra persona en la misma situación puede mirar hacia adentro y preguntarse, ¿qué me estaba mostrando esta relación sobre mí mismo? ¿Qué parte de mí necesita sanar, aprender, crecer para amar de una forma más madura? Esa es la semilla del sufrimiento constructivo. El dolor es el mismo, pero el significado cambia todo. La historia está llena de ejemplos de quienes eligieron dar sentido a su sufrimiento. Viktor Frankl, psiquiatra sobreviviente de los campos de concentración nazis, escribió que quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Sus palabras nacieron en medio del horror más inimaginable, pero su mensaje fue claro. Incluso en las condiciones más extremas, el ser humano puede elegir qué significado darle a su experiencia. Esa elección, aunque no cambia las circunstancias, cambia radicalmente la manera en que las atravesamos. Y aquí surge algo fundamental. Muchas veces el mayor dolor llega justo antes del mayor avance. Como los mineros que, en el siglo XIX, dejaban la excavación a pocos metros de una veta de oro creyendo que ya no
había nada. Se hablaba de estar a 3 pies del oro, demasiado cerca para rendirse, pero incapaces de verlo. Así funciona también la vida. Justo cuando todo parece más oscuro, estamos en el borde mismo de una transformación. El dolor se intensifica porque la realidad que conocías está a punto de quebrarse para dar lugar a una nueva. Por eso, cuando atravieses tu propio sufrimiento, no lo veas como señal de que estás fracasando. Velo como señal de que estás en medio del proceso de expansión. El carbón, bajo la presión más brutal, se transforma en diamante. El agua, al alcanzar los 100 grados, cambia radicalmente su estado. Antes de esos puntos de transformación, nada parece ocurrir. Pero justo en ese instante límite, lo imposible sucede. Lo mismo ocurre contigo. Tu sufrimiento no es un castigo ni una condena. Es la presión que te empuja hacia un nivel superior de existencia. El desafío es elegir cómo interpretarlo. Puedes dejar que te destruya o puedes decidir que será la materia prima de tu grandeza. Uno de los mayores retos en esos momentos de crisis no es el dolor en sí, sino la incertidumbre. Lo que más nos aterra no es sufrir, sino no saber cuánto tiempo durará ni hacia dónde nos llevará. La mente humana, acostumbrada a buscar patrones y predecir resultados, se siente profundamente incómoda cuando se enfrenta a lo desconocido. Queremos garantías, queremos fechas exactas, queremos la seguridad de que todo esfuerzo traerá recompensa. Pero la vida rara vez nos ofrece ese contrato. Cada transformación auténtica pasa por un territorio intermedio, un umbral donde no somos ya lo que éramos, pero todavía no somos lo que estamos destinados a ser. Los antropólogos lo llaman liminalidad. Ese espacio de tránsito entre dos estados de existencia es como estar en un puente suspendido entre dos orillas, sin la certeza de si llegaremos al otro lado. No pertenecemos por completo a ninguno de los dos mundos, y eso genera una sensación de vértigo. Las tradiciones espirituales lo han entendido desde hace siglos. Los místicos hablaban de la noche oscura del alma, ese periodo donde todo lo familiar desaparece y pareciera que la luz nunca volverá. Pero esa oscuridad no es castigo de ciego, donde es preparación. Es en la tierra oscura donde germina la semilla. Es en el silencio donde se compone la música más profunda. Es en la incertidumbre donde se forjan las posibilidades más grandes, ¿no? El error más común es confundir este periodo con un final. Creemos que porque no vemos avances visibles, todo está perdido. Pero al igual que el agua que se calienta hasta los 99 grados sin hervir, nuestra vida puede estar acumulando energía invisible, lista para explotar en un cambio radical. El momento antes de la ebullición siempre parece eterno. Y sin embargo, basta un solo grado más para transformar todo. Aceptar la incertidumbre como parte natural del proceso es un acto de madurez. No se trata de resignarse a la confusión, sino de reconocer que el no saber es terreno fértil para la creación. Cuando aceptas no tener todas las respuestas, abres espacio a nuevas perspectivas. Es como caminar de noche. No necesitas ver todo el camino. Basta con ver lo suficiente para dar el siguiente paso. La tolerancia a la incertidumbre se convierte entonces en una de las habilidades más valiosas que puedes desarrollar. Piensa en los grandes exploradores que partían hacia territorios desconocidos sin mapas precisos. No tenían certeza de lo que encontrarían, pero avanzaban confiando en su capacidad de adaptarse. Así funciona también nuestra vida interior. La incertidumbre no es un vacío hostil, es el laboratorio donde se diseñan las nuevas versiones de nosotros mismos. La pregunta es, ¿cómo sostenerse en medio de esa falta de certezas sin caer en la desesperación? Primero, aprendiendo a confiar en los procesos invisibles. Aunque no lo veas, algo dentro de ti se está reordenando. Segundo, cultivando paciencia activa. No es esperar de brazos cruzados, sino seguir haciendo lo que está en tus manos, aun cuando los resultados no sean inmediatos. Y tercero, recordando que el tiempo de transición no es un error, sino una fase inevitable de todo crecimiento. Cuando estés en esa tierra de nadie, donde lo viejo murió y lo nuevo aún no nació, recuerda esto: no estás perdido, estás en construcción. La incomodidad que sientes no es señal de fracaso, es señal de que estás en el punto exacto
donde lo imposible comienza a volverse posible, ¿no? Cada gran historia, ya sea narrada en un libro, en una película o en la memoria colectiva de la humanidad, llega siempre al mismo punto, el instante en que el héroe parece haber perdido todo. Es el momento en que las fuerzas se han agotado, los aliados han desaparecido y la oscuridad se cierne como un velo definitivo. El villano, externo o interno, parece haber ganado. No hay salida clara, no hay señales de esperanza. Es el fondo del abismo. Y sin embargo, precisamente ahí es donde ocurre la magia. Porque cuando todo lo externo se derrumba, cuando ya no queda nada a lo que aferrarse, el ser humano se ve obligado a mirar hacia adentro y en ese interior descubre recursos que nunca antes había explorado. El coraje no se revela en la comodidad, sino en la dificultad extrema. La resiliencia no nace en tiempos de calma, sino en medio del caos. La grandeza humana se forja en ese choque brutal con los límites, ¿no? Piensa en cualquier relato épico. El guerrero que parece derrotado y encuentra en lo más hondo de sí la fuerza para levantarse una vez más. El navegante perdido que, en el momento en que todo se oscurece, descubre una estrella que lo guía. El científico rechazado una y otra vez, hasta que su persistencia le lleva al descubrimiento que cambia el curso de la historia. La estructura se repite porque refleja un patrón universal. El renacimiento ocurre cuando el protagonista acepta que no puede seguir siendo quien era y se atreve a convertirse en alguien nuevo. En tu vida personal también existe ese momento de abismo. Tal vez ya lo has vivido o tal vez lo estés viviendo ahora. Esa etapa en la que cada intento parece inútil, en la que los resultados no llegan y la tentación de rendirte se vuelve insoportable. Lo que debes entender es que este no es el cierre definitivo de tu historia, sino la prueba que determina si realmente deseas lo que dices desear. La vida parece decir, demuéstrame que estás dispuesto a pagar el precio de tu transformación. Aquí no se trata de resistir por orgullo, sino por convicción. Porque en ese punto no estás defendiendo solo una meta, estás defendiendo tu identidad, tu futuro, tu posibilidad de crecer. Cada paso, aunque tembloroso, es un acto de heroísmo. Cada vez que eliges levantarte después de una caída, estás acumulando pruebas que gritan, soy más fuerte de lo que creía. Esa biblioteca interna de victorias silenciosas se convierte en tu verdadero capital, ¿no? Los psicólogos lo llaman resiliencia, pero yo lo llamaría algo más profundo, revelación. Porque lo que descubres en esos momentos no es una habilidad nueva, sino la confirmación de que siempre tuviste dentro de ti lo que necesitabas. La adversidad no crea tu valor, simplemente lo revela. Como el fuego que no inventa el oro, pero sí quema las impurezas para mostrar lo que ya estaba allí oculto. Ese es el giro de toda gran historia, y también de la tuya. Hoy puedes estar sintiendo que el peso es insoportable, que la presión no tiene sentido, que nada cambiará. Pero lo que no ves es que la incomodidad que enfrentas es el laboratorio donde se forja tu versión más poderosa. Lo que ahora parece derrota, mañana puede ser el capítulo que dé sentido a todo lo que has vivido. Respira hondo, observa tu situación con la mirada del héroe que aún no se ha descubierto a sí mismo y entiende esto. No eres una víctima pasiva de tus circunstancias, eres el protagonista de tu propia narrativa épica. Y este momento, aunque duele, no es el final, es la parte de la historia donde todo parece perdido, justo antes del triunfo que lo cambia todo. El renacimiento nunca ocurre de golpe, no es un relámpago milagroso que cambia todo en un instante. Llega disfrazado de pequeños actos, de decisiones casi invisibles que, acumuladas con el tiempo, reconstruyen una vida. La gente suele imaginar que la transformación exige gestos grandiosos, pero la realidad es que lo extraordinario nace de lo cotidiano. Es en lo pequeño donde comienzas a recuperar el poder. El héroe no surge cuando conquista el mundo, sino cuando decide dar un paso más, aunque todo en su interior grite que no puede. Ese instante tan íntimo y tan sencillo es la semilla de toda grandeza, porque lo importante no es cuánto logres en ese momento, sino el mensaje que le envías a tu mente, aún sigo aquí, aún no me rindo. Cada vez que eliges la esperanza sobre la desesperación, fortaleces un músculo interno que se volverá cada vez más resistente.
Piénsalo en términos concretos. El estudiante que aprueba un examen después de múltiples fracasos no lo consigue porque de repente se volvió un genio, sino porque se sentó un día más a estudiar, a practicar, a insistir. El emprendedor que salva su negocio no lo logra con un golpe de suerte, sino porque un día más tocó una puerta, buscó una solución, probó un nuevo enfoque. El adicto que se libera no lo consigue con una promesa abstracta de para siempre, sino resistiendo un día más, una hora más, un minuto más. La grandeza se cocina en esa repetición silenciosa. Y aquí está lo más fascinante. Cada acto pequeño de esperanza tiene un efecto acumulativo. Lo que hoy parece insignificante, con el tiempo se convierte en evidencia. Una evidencia que cambia tu identidad. Al principio es solo una acción. Luego es un hábito. Después es parte de quién eres. Cada vez que eliges dar un paso más, estás reescribiendo tu propia historia, ¿no? Los psicólogos llaman a esto autoeficacia, la confianza que nace de las pruebas reales de que puedes. No se construye con frases motivacionales, sino con hechos. Y mientras más hechos acumulas, más fuerte se vuelve esa certeza. Por eso cuando atravieses el punto donde todo parece perdido, no busques un salto espectacular, busca un paso pequeño, porque ese paso es el que abre el camino. Lo extraordinario de este proceso es que empieza a transformar no solo tus resultados externos, sino tu percepción de ti mismo. Un día despiertas y te das cuenta de que ya no eres la persona que se sentía derrotada. Descubres que tienes reservas de energía, de disciplina y de coraje que antes no conocías. Y ese descubrimiento se convierte en la base de tu nueva vida. No es magia, no es suerte, es el fruto de la acumulación de pequeños actos de heroísmo cotidiano. El mundo rara vez los ve, pero tú sí los sientes, y cuando mires hacia atrás, entenderás que esos pasos silenciosos fueron los que te trajeron hasta aquí. Superar un momento de crisis y encontrar dentro de ti fuerzas que no sabías que existían es solo el comienzo. El verdadero desafío empieza después. Consolidar ese renacimiento para no caer nuevamente en los mismos patrones que antes atrapaban. Porque no basta con sobrevivir a la tormenta, necesitas aprender a navegar con maestría para que la próxima vez no te arrastre del mismo modo. La primera clave está en la claridad, no puedes avanzar si no sabes hacia dónde vas. La confusión es terreno fértil para la duda y la recaída. Después de atravesar un abismo, tu mente necesita un nuevo norte, un propósito que dé sentido a todo lo vivido. Ese propósito no tiene que ser monumental ni espectacular, pero sí debe ser real y concreto. Puede ser crear estabilidad para tu familia, desarrollar un proyecto personal o simplemente convertirte en alguien más íntegro, más sereno, más libre. Lo importante es que ese propósito sea lo suficientemente poderoso para servirte de brújula. La segunda clave es el compromiso con hábitos pequeños, sostenibles y constantes. Lo que sostiene a una nueva identidad no son las grandes promesas, sino las prácticas diarias. No necesitas cambiarlo todo de golpe, necesitas cultivar rutinas que actúen como anclas, leer un poco cada día, cuidar tu cuerpo, organizar tus finanzas, mantener espacios de silencio para escuchar tu interior. Son acciones que parecen insignificantes, pero que repetidas consolidan la transformación. Igual que las raíces invisibles del bambú sostienen su crecimiento, tus hábitos invisibles sostendrán tu nueva vida. La tercera clave es aprender a proteger tu mente. No puedes construir un futuro sólido si sigues alimentándote de pensamientos tóxicos, de entornos que drenan tu energía o de voces externas que siembran duda. La resiliencia no se trata solo de resistencia, sino también de selección. Seleccionar con quién compartes tu tiempo, qué consumes, qué creencias permites entrar en tu interior. Una mente sin filtro es como un jardín abandonado. Las malas hierbas crecen solas. Si no decides qué plantar, la vida lo decidirá por ti, ¿no? La cuarta clave es la flexibilidad. La vida rara vez se ajusta exactamente a nuestros planes. Habrá desvíos, retrasos, giros inesperados. Lo que marcará la diferencia no será la ausencia de obstáculos, sino tu capacidad de adaptarte sin perder la dirección. Piensa en el bambú. Se dobla con el viento, pero no se rompe.
Así debe ser tu nueva fuerza. Firme en el propósito, pero flexible en los métodos. La rigidez conduce al colapso. La flexibilidad a la permanencia. La quinta clave, y quizá la más poderosa, es la gratitud, no como un cliché, sino como un estado de conciencia que transforma tu manera de mirar la vida. La gratitud convierte cada avance en motivo de celebración y cada dificultad en oportunidad de aprendizaje. Te recuerda que incluso en medio del dolor hubo algo que ganaste: fortaleza, claridad, experiencia. Y cuando reconoces lo que ya tienes, tu mente deja de obsesionarse con lo que falta y comienza a multiplicar lo que está presente, ¿no? Consolidar tu renacimiento no es un acto aislado, es un proceso diario. Es el arte de honrar la lucha que atravesaste, de no dar por sentado el camino recorrido y de comprometerte a vivir con la sabiduría que el dolor te enseñó. Porque el verdadero error no es caer, sino regresar a la ceguera después de haber visto. Si logras mantenerte en ese estado de aprendizaje activo, tu nueva vida dejará de ser una excepción temporal para convertirse en tu nueva normalidad. Y llegará un momento en que mirarás atrás y apenas reconocerás a la persona que estuvo a punto de rendirse. No porque la niegues, sino porque habrás entendido que esa versión fue necesaria para dar paso a la que eres ahora. Consolidar tu renacimiento interior no significa que el viaje termina. De hecho, es justo ahí donde comienza una dimensión más profunda. Descubrir que tu transformación no es solo para ti, sino también para los demás. La vida, rara vez, nos fortalece para que guardemos esa fuerza en silencio. Todo lo que superas, todo lo que aprendes, está destinado a convertirse en un faro que ilumine el camino de otros que en este preciso momento atraviesan la oscuridad que tú conoces también, ¿no? Piensa en esto. ¿Cuántas veces encontraste consuelo en las palabras, el ejemplo o la historia de alguien que ya había recorrido un tramo similar al tuyo? Quizás fue un mentor, un amigo, un autor o incluso un desconocido. Su experiencia se convirtió en un espejo que te recordó que no estabas solo. Eso mismo puede ser tú ahora. Tu lucha, lejos de ser un fracaso, puede convertirse en testimonio. Tus cicatrices pueden volverse mapas para otros. No necesitas grandes escenarios ni discursos públicos para inspirar. Basta con tu presencia transformada, basta con la manera en que ahora enfrentas la vida. Tus actos, tu serenidad, tu claridad transmiten un mensaje más poderoso que cualquier palabra. Se puede salir adelante. Y cuando alguien te observa y reconoce en ti la evidencia viva de que es posible superar lo que parece imposible, sin decir nada, ya estás enseñando. Aquí entra en juego un aspecto esencial, el sentido de trascendencia. Mientras tu vida gire solo en torno a ti mismo, siempre habrá un vacío difícil de llenar. Pero cuando lo que haces impacta positivamente en otros, incluso en pequeñas dosis, experimentas un tipo de plenitud que ninguna meta individual puede dar. Ayudar a alguien más a levantarse, guiarlo, escucharlo, apoyarlo, se convierte también en un recordatorio constante de tu propia fortaleza. Imagina al atleta que estuvo a punto de abandonar y que después de persistir logra no solo alcanzar sus metas, sino también entrenar a jóvenes que empiezan su camino. O al emprendedor que sobrevivió a la quiebra y ahora comparte sus lecciones para evitar que otros cometan los mismos errores. O a la persona que venció una adicción y que hoy inspira a quienes todavía luchan en silencio. Sus historias no son solo personales, son regalos para la humanidad. Este círculo virtuoso tiene un efecto doble. Por un lado, lo que entregas multiplica tu impacto en el mundo. Por otro, refuerza en ti la identidad de alguien que ya no se rinde fácilmente. Cada vez que inspiras a otro, confirmas tu propio crecimiento. Cada vez que compartes tu aprendizaje, te arraigas más en la certeza de que tu dolor no fue en vano. Y aquí está lo más hermoso. La inspiración se expande como una ola. Tú ayudas a una persona, esa persona ayuda a otra, y el eco de tu transformación puede llegar más lejos de lo que jamás imaginarías. Tal vez nunca conozcas el alcance real de tu ejemplo,
Pero no importa, lo esencial es que entiendas que tu victoria personal tiene un propósito colectivo. La vida cobra un nuevo sentido cuando comprendes que no estás aquí solo para sobrevivir, sino para dejar una huella. No se trata de fama ni de reconocimiento, sino de impacto real, aunque sea en un círculo pequeño. Porque incluso si logras que una sola persona crea en sí misma, gracias a tu historia, habrás contribuido a cambiar el rumbo del mundo. Y ahora llegamos al desenlace, a ese punto en el que todo lo recorrido se reúne en una sola verdad. No estabas destinado a rendirte, estabas destinado a transformarte. Cada lágrima, cada noche sin dormir, cada caída, fueron capítulos necesarios para que hoy descubras que eres más fuerte de lo que imaginabas. La vida nunca pretendió destruirte, solo estaba tallando en ti la forma exacta de la persona que necesitabas llegar a ser. Míralo con perspectiva, todo gran relato humano sigue la misma estructura. El héroe cae, parece derrotado, atraviesa la oscuridad y justo ahí encuentra dentro de sí una chispa que lo levanta. Esa chispa no aparece por azar, estaba siempre ahí, esperando el momento de ser descubierta. Lo mismo ocurre contigo. Este camino que tantas veces quisiste abandonar es precisamente el escenario donde se reveló tu grandeza. Pero recuerda algo esencial, tu historia no termina aquí. Haber sobrevivido a tu crisis no es el punto final, es el prólogo de un capítulo completamente nuevo. La pregunta ya no es ¿cómo aguanto?, sino ¿qué voy a construir a partir de así? Va pues ser, date no pues así. Nas das des temasitinila tosandao. Velatolo perlicala santalo. El dolor no debe convertirse en ancla sino en cimiento. Lo vivido no fue pérdida, fue inversión. Y el interés de esa inversión se paga en claridad, en madurez, en propósito. No te engañes pensando que no volverán los desafíos. Sí volverán, pero ahora sabes que puedes atravesarlos. Ya no eres el mismo que temblaba ante la primera dificultad. Has construido evidencia interna de que puedes levantarte una y otra vez. Y esa certeza es tu tesoro más grande. La próxima vez que la vida te exija, no lo vivirás como víctima, sino como protagonista, que entiende que cada batalla es parte de su formación. Imagina dentro de unos años mirar hacia atrás, verás a la persona que estuvo al borde de rendirse, recordando sus dudas, su cansancio, su dolor, y sentirás gratitud por no haberte detenido. Porque gracias a esa decisión, todo lo demás fue posible. Tu familia, tus proyectos, tus sueños, incluso tu paz interior, se sostendrán sobre esa elección, la de continuar cuando todo parecía perdido. Y aquí hay algo aún más profundo. El mundo necesita la versión de ti que emergió de esa lucha. No es exageración ni romanticismo. Cada persona que se atreve a atravesar su oscuridad y salir fortalecida se convierte en una fuente de esperanza para otros. Tu historia, tus cicatrices, tu resiliencia pueden ser el recordatorio que alguien necesita para no rendirse mañana. Nunca subestimes el poder de tu ejemplo silencioso. Así que respira profundamente, endereza tus hombros, mira tu vida con una nueva claridad. No eres el mismo que empezó este camino. Has cambiado, has crecido, te has reinventado. La oscuridad no fue tu tumba, fue tu taller. No fue el final, fue la forja. No fue la derrota, fue el inicio de una victoria distinta, más grande de lo que imaginabas. Hoy comienza una nueva etapa y aunque todavía no conozcas cada detalle del futuro, sabes algo que lo cambia todo. Tienes dentro de ti la fuerza para enfrentar lo que venga. No te rindas ahora, no cuando estás tan cerca de la mejor versión de ti mismo. El mundo está esperando conocerte.